Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Con 7 minutos, un poquito ya de retraso. En este día 13 de agosto, hoy día hace 226 días que apareció el virus en el mundo. Aquel 31 de diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, apareció este virus. 226 días este virus está en el mundo, primero en Wuhan, después en Europa, y luego pasó a América, y en América hoy es el centro de la pandemia. 151 días de que el gobierno declaró la emergencia sanitaria, aquel 16 de marzo de este año, y 161 días donde apareció este virus en la ciudad de Lima por primera vez. 151 días. Bien, amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para ir recordando y para ir teniendo, no sé, nuestro bagaje cultural, en nuestro esquema de conocimiento sobre continuar con nuestro curso y hoy día ver un poquito sobre los tratados de libre comercio en los que participa el Perú. Una conversación bastante abierta queremos tener hoy día con ustedes sobre los tratados de libre comercio, en lo que beneficia, perjudica, son pertinentes, no son pertinentes, cuáles son, por qué el país el Estado busca los tratados de libre comercio y por qué las grandes naciones también buscan los tratados de libre comercio en una economía predominante neoliberal en el mundo en estos momentos. ¿Qué importancia tiene? Estamos en la tercera unidad donde tenemos bastantes temas, vamos a tener que supuestamente vamos a dejar el último. Hoy día vamos a tratados de libre comercio en los que participa el Estado peruano. Y luego la última clase será organismos internacionales y la actividad agraria. Principalmente vamos a ver la FAO la próxima semana. Y ahora vamos a ver el Tratado de Libre Comercio en el que participa nuestro país. La pregunta, los acuerdos comerciales que tiene nuestro país. En los años 90, el Perú empezó a exportar mucho más productos de otros países, abrió su mercado para poder importar a menor costo materias primas, equipos y tecnología que las empresas necesitaban para ser más competitivas. En esa década, especialmente en el tiempo del gobierno de don Alberto Fujimori, se va a dar como una reinserción del Perú al sistema económico financiero mundial. Ustedes sabrán que en el primer gobierno de Alan García, el presidente García, joven, llegó a los 35 años con ímpetu, dijo no al pago de la deuda externa que tenía el Perú. Perú desde el inicio de su vida independiente ha ido acumulando una deuda histórica que en ese momento superaba ya los 25 millones, creo, de dólares, 25.000 millones de dólares. Y Alan García dijo que el pago de la deuda externa es casi imposible pagarlo y por lo tanto el Perú debería pagar solamente el 10% de sus exportaciones que tenía el Perú deberían ser destinados para el pago de la deuda externa que tenía el Perú. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todo el sistema internacional le cerraron las puertas al Estado peruano y el Perú quedó prácticamente al margen del sistema internacional económico y tenía que hacer negocios, comercios o negocios con algunos países que no hacían caso al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Mundial, ni a toda esa estructura mundial que dominaba Estados Unidos y la ONU, los organismos económicos, digamos, de la ONU. Entonces Fujimori llegó al poder
y dijo, vamos nuevamente a reinsertarnos, la reinserción del Perú en el sistema económico y financiero mundial. Entonces, el gobierno de la década del 90 eh, renegoció la deuda externa del Perú, asumió los compromisos de las moras en los intereses y todo lo demás. Uno de los organismos muy importantes, el Club de París y otros, que el gobierno comenzó a renegociar la deuda externa del Perú y a reconocer los intereses que no se habían pagado en los gobiernos, en el gobierno anterior, en el gobierno, dicen muchos, nefasto del partido aprista o del señor Alan García, el peor gobierno de la historia. Dicen que la devaluación, la devaluación de la moneda era incontenible, dice. Llegamos a tener, inclusive para comprar una refrigeradora, los peruanos deberían llevar su dinero en carretilla, porque la devaluación de la moneda, la inflación, era tremenda la inflación, cada día subía y se devaluaba el sol. Entonces eran momentos bastante difíciles. La falta de productos también en el Perú eran, el primer gobierno de García se lo recuerda como el gobierno de las colas. Hacíamos cola hasta para 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Teníamos que hacer cola y era terrible eso. Va a reinsertar en el sistema económico financiero mundial, va a asumir las moras que no ha pagado el gobierno y la deuda pues va a subir enormemente, pero se va a reconocer y se va a continuar pagando, pero ya no con el 10% de las exportaciones, sino a lo que pedían los acreedores. Y entonces eso se llama que la economía peruana se estabilizó y en esos momentos el Perú necesitaba, el Estado necesitaba negociar acuerdos comerciales, acuerdos arancelarios, necesitaba no solamente los acuerdos de derechos humanos, de cultura que habían, sino los acuerdos económicos eran importantes. Entonces se comenzó como Estado peruano comenzaron a negociar acuerdos comerciales desde esa época de Fujimori y comenzó el Perú pues a reinsertarse totalmente en el sistema económico. Paralelamente a eso viene una estabilidad económica y un crecimiento económico para el Perú. Eso se tiene que reconocer. Se estabiliza la economía, la moneda deja de devaluarse, la inflación es controlada y comenzó una especie de estabilidad económica en esos primeros años del señor Fujimori. Él decía que necesitaba más poder para reinsertar al Perú y mejorar. Por eso es que él, con su socio Montesino, tumbó al Congreso elegido por el pueblo en el 90, conjuntamente con él, donde él tenía la segunda mayoría, tanto en el Congreso tenía la segunda mayoría, no tenía la primera mayoría, porque la primera mayoría la tenía el Fredemo del señor Mario Vargas Llosa, unido con el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y todos los partidos de derecha y ultraderecha y centro derecha. Se habían unido y tenían a la mayoría en el Congreso. Y Fujimori tenía una segunda mayoría relativa, pero no podía decidir en el Congreso. Entonces, un 31 de octubre, me parece, del 1992, Fujimori va a disolver el Congreso. Lo va a disolver y va a convocar a un Congreso Constituyente democrático para que este Congreso Constituyente democrático continúe y elija derogó la constitución vigente en el país y convocó a este Congreso Constituyente para que elaboren otra nueva constitución que rigió a partir del 1993 hasta la fecha, que la constitución vigente, como Fujimori era muy astuto, lo sometió a un referendo y en el referendo ganó pues esta constitución elegido, dice, por todos los peruanos que votaron a favor, la gran mayoría. Creo que ganaron
por 51% contra el 49%. Yo había votado esa vez no. Yo era ciudadano, ya había votado en 93 no. Y habíamos hecho la campaña no a Fujimori. Entonces, desde ahí, desde el 90, pues hay que reconocer, y eso hay que reconocer, hay que ser hidalgos, que el Perú comenzó a recuperarse y tenía la necesidad. No podía quedarse en una isla, no podía estar aislado, y entonces tenía que comenzar a hacer tratados de toda índole, y entre ellos los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales en los que Perú comenzó a negociar con algunos vecinos y con grandes potencias en el mundo. Entonces, uno de los primeros acuerdos comerciales que tuvo el Perú, que comenzamos en el panorama latinoamericano, sudamericano, definitivamente es el Pacto Andino, el primer acuerdo comercial, el primer acuerdo político, el primer acuerdo de integración entre los países. Eso es el Pacto Andino que venía ya desde tiempo de Juan Velasco Alvarado, que creían que los países andinos, integrándose en todos los aspectos educativo, científico, cultural, comercial, eh, eh, científico, técnico, todo podríamos mejorar ayudándonos entre los países, entre ellos pues Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, eran 6 países del Pacto Andino, los países que habían sido conquistados por, liberados por Simón Bolívar, a excepción de Chile. Chile es el primer país en que se va a retirar porque le interesaba es el primer país de América Latina, además Chile, en tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces se retira del Pacto Andino para integrarse al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Chile no miraba hacia el Pacto Andino, sino miraba otro gran espacio comercial, y eso quizás ha sido la visión de los políticos chilenos para que demuestren que estaban económicamente un poco más, con su dictador Pinochet, por supuesto, que estaban un poco más avanzados en todo, con respecto a todo, económicamente con respecto a todo el América del Sur en este caso. Entonces, los primeros acuerdos comerciales que va a tener el Perú o los acuerdos de integración regional es el Pacto Andino y el Mercosur. El Mercosur es uno de los segundos espacios regionales más importantes en América del Sur, que estaba integrado por estos 4 países: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, 4 países, 2 grandes y 2 pequeñitos en el Mercosur o Mercado Común del Sur, como lo llamaban. La integración entre Mercosur y Pacto Andino era una de las grandes alternativas geopolíticas comerciales para el futuro, ya que Brasil, con su gran mercado de más de casi 200 millones de habitantes en aquel entonces, hoy día ya 200 millones de habitantes, y su espacio territorial y su reserva de recursos naturales, era un gran aliado para integraciones comerciales en igualdad de condiciones. Vamos diciendo en igualdad de condiciones, porque Brasil, a pesar de tener una población de casi 200 millones de habitantes, un gran mercado comercial, igual que la Argentina, podemos decir, pero en determinados niveles, era importante para el Perú porque estábamos en igualdad de condiciones, porque ambos éramos países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, es como una introducción a todo lo que va a ser los acuerdos comerciales, pero los primeros acuerdos pequeños son el Pacto Andino, el Mercosur, y entonces son los acuerdos regionales, digamos, de la región considerada en el mundo la región sudamericana. Entonces también son acuerdos geopolíticos, por supuesto, que van a fallar, va a haber altibajos y todo lo demás, pero eran grandes espacios de integración. En el Pacto Andino hay varios acuerdos que podemos acudir también como estudiantes. Existen en los países del Pacto Andino, llámese Bolivia, llámese Ecuador, llámese
Venezuela, llámese Colombia. Hay acuerdos de educación, por ejemplo, el convenio Hipólito Unanue, donde un joven que termina la universidad en Perú puede hacer una beca, puede hacer con una beca, puede ir a hacer una maestría en Ecuador, en Brasil, perdón, en Bolivia, en Colombia. Hay acuerdos netamente educativos, como el Pacto Hipólito Unanue, perdón, Hipólito Unanue es de salud, como el Pacto Andrés Bello, que es de educación. Entonces, hay acuerdos en determinados sectores o rubros que los jóvenes o los estudiantes de determinados países pueden ir y hacer becas, ganando esa beca. Y de acuerdo a los lineamientos que prenden también los países dentro de integraciones regionales que hay en el Pacto Andino, en el Mercosur, hay en Brasil. En Brasil hay mucho más espacio para los peruanos. En Bolivia, sobre educación intercultural, las universidades dan beca también a los peruanos. Y también los peruanos dan beca, las universidades peruanas dan beca por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a los bolivianos o colombianos o ecuatorianos, que hay muchos trabajando en el país, incluso a los españoles que han venido a estudiar en universidades peruanas y se han quedado acá. Entonces, los tratados son importantes y era un poco así ver los tratados primero regionales o los acuerdos bilaterales entre países. Hay acuerdos bilaterales entre Perú y Ecuador, porque antes estuvimos en guerra, con las guerras del Cenepa, Falso Paquilla, el Tratado de Itamaraty y todo lo demás. Después de eso ha habido una apertura de fronteras, ha habido acuerdos bilaterales, se llaman los acuerdos entre los dos países bilaterales, entre Ecuador y Perú, Perú y Bolivia, Perú y Colombia, que han tenido problemas, Perú y Brasil, acuerdos bilaterales. Primero comenzamos con los acuerdos bilaterales o convenios bilaterales, después los convenios regionales. Entonces, el Perú necesita definitivamente tener acuerdos con sus vecinos. Y hay acuerdos comerciales, acuerdos educativos, hay acuerdos científicos, hay acuerdos políticos. Por ejemplo, uno de los acuerdos políticos muy importantes en la región sudamericana es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en plena guerra de las Malvinas apoyó a Argentina, pero muchos países lo dieron la espalda a Argentina cuando peleó en la guerra de las Malvinas con Inglaterra. El TIAR. También hay diferentes clases de tratados que es importante darle una visión general a una página de los tratados y comenzar a ver estos acuerdos son importantes para el Perú y por qué benefician en esto, perjudican en esto. También hay acuerdos internacionales que el Perú ha firmado, pactos que el Perú ha firmado. Por ejemplo, vamos a ir viendo lo que va saliendo a lo largo de esta clase. Pero hoy día nuestra conversación se va a centrar definitivamente en los acuerdos comerciales o en los tratados de libre comercio que tiene el Perú. Entonces, Perú tenía que consolidarse el ingreso a los mercados y todavía no está consolidado estos acuerdos para negociar acuerdos comerciales con los países. Primero comenzaron con los países vecinos, después con el Pacto Andino, con el Mercosur, etc. Y luego ha ido yéndose pues a los tratados de libre comercio más grandes, como son con las grandes potencias que tiene. Perú tiene tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con la China, tiene tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, tiene tratados de libre comercio con el Japón, tiene tratados de libre comercio con Corea, tiene tratados de libre comercio con Vietnam ahora. Entonces, estos tratados de libre comercio, ¿en qué benefician? Algunos son lesivos, dice, para los productores peruanos. Pero vamos a ir por parte y vamos a ir. Hoy dice la parte teórica de nuestro. Hoy dice, voy a poner lo que ha dicho, lo que dice el tema. Hoy, gracias a los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales del Perú, los principales mercados del mundo están abiertos y millones de consumidores pueden conocer y disfrutar de los productos y servicios que Perú produce y exporta. Esto es relativamente cierto, pero es cierto que se ha avanzado. Hay grandes productores que los productos peruanos están pues en otros mercados importantes.
llámense los espárragos peruanos, llámense la palta peruana también ya está en algunos otros mercados. Antes el Perú no podía exportar nada, pero estos acuerdos comerciales se han hecho posible para que se exporte algunos productos importantes. Aquí está. ¿Cuántos acuerdos comerciales tiene nuestro país? Esto es un dato que hasta el 2020, este es un dato que lo hemos sacado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR. Es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El Perú suma 21 tratados vigentes, dice, en su búsqueda por abrir más mercados y alcanzar los 48 mil millones en envíos este año. Este año ya creo que es un año bastante muerto, no se va a conseguir esa cifra porque la crisis económica que está imperando en el mundo ahorita va a ser imposible que se pueda cumplir esa meta, creo yo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo espera pues que entre en vigencia 4 nuevos acuerdos comerciales más. Hasta ahorita 21 más 4 serían 25 que el Perú tendría. ¿Con quiénes tiene? Los principales tratados de libre comercio pues son con Estados Unidos, Perú, Estados Unidos, que acá está, y Perú con la China. Ahí hemos puesto las dos fotitos de los grandes, o de los monstruos del mundo, mejor dicho, Estados Unidos y la China, la bandera china con las 5 estrellas ahí. Y las exportaciones, no solamente, y la balanza comercial es de exportaciones peruanas e importaciones peruanas. La balanza comercial con la China, eso ha subido muchísimo. Creo que hace 2 años eran como, hace 3 años era, 4 años atrás, veía, eran como 2.000 millones de dólares 2.000 millones de dólares que se negoció, ahora supera los 15.000 millones de dólares que se está negociando con la China. Es el vínculo comercial que más ha crecido. Y hoy día Perú es uno de los más grandes acreedores de China, porque China ha desembolsado varios apoyos económicos y préstamos hacia los países. Y en el tiempo de la pandemia, la China se está metiéndose en determinados mercados. Y a la China lo que le interesa muchísimo es el mercado sudamericano. No tanto el mercado peruano, sino le interesa más el mercado brasilero, porque el mercado brasilero es mucho más rentable y el argentino. Pero por el Pacífico tiene que dar la vuelta por el canal de Panamá o por el canal de Beagle en Chile, las negociaciones chinas, los barcos chinos, y entonces es más fácil para China entrar por los puertos peruanos a Brasil, al gran mercado brasilero. El mercado peruano es de 30 millones, de 33 millones de población, y el mercado brasilero es de más de 200 millones. Entonces la China le interesa y va a entrar por el Pacífico, especialmente por los puertos de Hilo y por los puertos de Moquegua, que le interesan las carreteras llamadas bioceánicas o transoceánicas, como quieran llamarlo. China va a invertir dinero ahí para poder llegar al corazón de Sudamérica económico, que es Brasil. Entonces eso es uno de los grandes objetivos que tiene la China, geopolíticos en Sudamérica. Y la balanza comercial con los Estados Unidos, no tengo datos, pero está bastante. Era el primer país que teníamos en Estados Unidos, los negocios, la balanza comercial con los Estados Unidos, hasta hace poco. Pero ahora la balanza comercial con la China ha crecido enormemente por los tratados que se han hecho con la China. El Tratado de Libre Comercio que se hizo Perú con China. Entonces, acá está, vamos a ver, aquí estoy, 21, vamos a tener 25 tratados, dice. Los tratados de libre comercio internacionales, los TLC, los convenios y acuerdos puede firmarlo el presidente de la República, pero los tratados necesitan la aprobación del Congreso de la República con las 2/3 partes de su votación.
por eso son más complicados y más difíciles, porque se tienen que, aparte de firmarse el tratado, ese tratado tiene que ser aprobado por el Congreso. Y por eso es que quizás se están demorando algunos de estos tratados, que van 4 acuerdos comerciales. Entonces, lista de principales acuerdos comerciales que tiene el Perú en todo el mundo, a lo largo de su historia. Digamos, en los últimos 10 años se ha convertido en una de las economías emergentes más importantes del mundo. Esto sí es cierto. El Perú es uno de los países que más ha crecido y el Perú es uno de los países que más reservas tiene en comparación con otros países en vías de desarrollo. Desde inicios de los 90 se ha ido reforzando pues, la autonomía del Banco Central de Reserva y un marco legal constitucional que permitió, dice, que la inversión extranjera llegue a nuestro país. Aunque eso permitió que llegue, pero lo de los pros y los contras lo vamos a conversar en un momento. Mostrando algunos tratados que el Perú ha venido firmando en los últimos años, mostramos varios de estos tratados y lo que les decía primero, podemos decir, la Comunidad Andina, antes llamado Pacto Andino, hoy llamado Comunidad Andina. En la década del 70, cuando todas estas naciones que hemos mencionado estaban gobernados por militares y por dictaduras militares, entre Perú, Juan Velasco Alvarado, pero que Chile se retiró del Pacto Andino y quedaron 5 países en el Pacto Andino, que se convirtió en la Comunidad Andina de Naciones, que también tiene un parlamento, el Parlamento Andino, que es elegido juntamente con el presidente y con los congresistas. Se elige también a representantes del Perú al Parlamento Andino para legislar y definir situaciones conjuntas a los 5 países de la Comunidad Andina. Hay un Parlamento Andino, que eso es importante. El 2, hemos dicho que es el Mercosur, integrado por estos 4 países, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Es un mercado, el mercado común del sur, se dice, y es un mercado tenía bastante estabilidad. En el tiempo de Lula y de la Cristina, en Argentina y Brasil mantenían ciertas reservas especialmente con Estados Unidos, y defendían más a las economías nacionales. Ahí están estos dos espacios, o estos 2 tratados comerciales están ahorita tambaleando un poco. Luego tenemos el EFTA, Asociación Europea de Libre Comercio. El Perú tiene un acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio. Esas siglas están en inglés, por eso las traducciones son bastante complicadas para hacerlo. Y entonces por eso ponen EFTA, Asociación de Libre Comercio Europea, Asociación Europea de Libre Comercio, es en castellano ya la traducción. El APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, este es uno de los espacios comerciales de integración comercial, económica y financiera muy importante. El Perú, los últimos gobiernos, desde Fujimori, Toledo, Ollanta, hasta este gobierno, le han dado mucha importancia y se han preocupado mucho por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde está la China, donde está Estados Unidos, está Japón, donde están las naciones emergentes como Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Singapur, Taipei, China Taipei, que son países muy emergentes y economías muy emergentes y fuertes, del llamado también los tigres del Asia, que están compitiendo en Tailandia, pues una economía bastante, Indonesia también, también está Australia, Nueva Zelanda, están en este foro de cooperación económica Asia-Pacífico. También Perú tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, o Comunidad Europea, o Comunidad Económica Europea,
donde reina pues hoy el euro y cuya sede central es Bruselas, Bélgica. Ahí está el Parlamento Europeo, que ellos han avanzado en un parlamento común, en un congreso con un parlamento que tienen representantes, cada uno de los países eligen sus representantes a este Parlamento Europeo. Y hoy ha tomado gran importancia para que juntos estos europeos puedan luchar contra la pandemia. Entonces, la Unión Europea o Comunidad Económica Europea también es importante. La Alianza del Pacífico, que tiene mucha relación con la PEC y todo. Otros acuerdos firmados con los países de Cuba, de Perú ha firmado con Cuba, ha firmado acuerdos comerciales con Chile, con México, bueno, con Estados Unidos, Canadá. Tenemos el TLC famoso con Estados Unidos, que está integrado por que se ha firmado ya el TLC. Estados Unidos, México y Canadá eran los tres primeros. Chile está en el TLC y hoy Perú se integró ya al TLC, que en el tiempo del Baguazo, pues desde el 2009-2010, cuya ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Arao, en aquel momento, decía si se firmaba el tratado, si no se firmaba el tratado del libre comercio o la derogación de los decretos que reclamaban los indígenas en el llamado Baguazo en el 2009, si se derogaban esos decretos, peligraba el Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos, Canadá y los Estados Unidos de México. Entonces, eso le ocasionó pues bastante censura a la ministra, a aquella ministra en ese momento y crítica en tiempo de García. Tratados que están en proceso, dice, con Guatemala, un país centroamericano, el acuerdo de asociación Transpacífico, acuerdo de profundización económica comercial entre Perú y Brasil. Sí, yo creo que es un tratado bastante importante. Tratado de libre comercio entre Perú y El Salvador, tratado de libre comercio entre Perú y Turquía, tratado de libre comercio entre el Perú y la India. Mira, la India es un gran mercado de más de 1.300 millones de habitantes, la India, la segunda nación más poblada de la Tierra después de China, y que en unos momentos más será la primera nación por la explosión demográfica que va teniendo el crecimiento de la población. La India va a ser la nación más poblada de la Tierra en unos años más. Yo estoy seguro de eso porque está subiendo enormemente su población. En cambio, la China hay sí una especie de control de la explosión demográfica en la China. Entonces tenemos el Perú con la India, pues yo creo que va a ser un tratado bastante beneficioso. ¿En qué condiciones se firmará? Y todo lo demás. Hasta aquí voy a dejar de hablar un poco. Yo quisiera que ustedes, preguntándoles hacia cada uno, me digan sus apreciaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos, o entre Perú y China, o entre Perú y la Comunidad Económica Europea, pero que vayan diciendo cada uno qué es lo que opinamos nosotros como profesionales, como futuros profesionales, como ciudadanos ya en el Perú, de tener ya una edad entre los 22, 21, 22 años, que ustedes tienen 20, 21, 22 años, que comentar uno de los tratados y socializarlo entre nosotros y debatir. Para algunos puede estar bien, para algunos puede estar mal. Vamos a comenzar un espacio, vamos a hacer de un break, vamos a hacer, de 2 minutos, porque nos quedan ahí. Terminamos la primera clase, ya 20. Vamos a hacer un break de 5 minutos para que ustedes entren a algunas páginas y para conversar sobre 4 tratados importantes. Tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá, los Estados Unidos mexicanos, ya, 1.
El segundo tratado que podemos hablar es el Tratado de Libre Comercio con el imperio económico chino, y luego con Japón, y el otro con la Comunidad Europea, el Tratado Comercial o el TLC con la Unión Europea, porque en la Unión Europea están Inglaterra, que está a punto de retirarse, no está ahí, pero está Inglaterra, está Alemania, de los grupos de los 7, de las naciones más industrializadas de la Tierra, 7, están 4 ahí, está Italia, está Francia, está Inglaterra y está Alemania. 4 naciones muy industrializadas y con economías poderosas están en Europa. Las otras pues son Canadá, Estados Unidos y Japón. Y luego tenemos el grupo de los 7 que se incluye a Rusia y el grupo de los 7 que se incluye a Rusia y a la China. Y ahora están hablando del grupo de los 8, del grupo de los 9 y del grupo de los 10. Están hablando donde incluyen a China y donde incluyen también a la India. Entonces, luego hay otra situación que se puede hablar también sobre los Brexit. El mundo, la India, Brasil, han hecho su propio sistema financiero para ver cómo podrían, para contrarrestar la hegemonía del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que totalmente está ahorita, todavía sigue con el predominio de los Estados Unidos y de Europa. Vamos a hacer un break, un espacio de 5 minutos para entrar a algunas páginas y ver Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio con Japón y Tratado de Libre Comercio con la China. 4 tratados de libre comercio. Vamos a revisar en grupos, no juntos. Vamos a ver. Nuestra amiga Angie, Angie, por favor, se puede encargar del Tratado de Libre Comercio con algunos compañeros del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El amigo Luis Inga con el Japón. Luis Inga con el Japón. Y luego tenemos a Wagner, nuestro gran Wagner, que se encargue del Tratado de Libre Comercio con la China. Y luego con la China Wagner. Y nuestro amigo Henry Rojas, que se encargue del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, y vamos a ver, a nuestro amigo Jordi se encarga del Tratado de Libre Comercio con el Japón. Entonces vamos a conversar sobre esos 4 tratados de libre comercio que tiene el Perú. Hacemos un break y entramos inmediatamente a conversar. ¿Está bien? ¿Quedamos? Jóvenes, ¿se durmieron? Ok, doctor, ok. Ya, pues 5 minutitos. 5 minutitos y entramos para charlar. Ya. Hemos dicho que vamos a revisar 4 tratados. El tratado del TLC con los Estados Unidos, que es uno mismo, uno solo, Canadá y los Estados Unidos mexicanos, el TLC. Y luego tenemos los otros acuerdos comerciales que queremos revisar un poquito hacia ciencia, rapidito, para tener un conocimiento. Tratado de libre comercio con la Unión Europea, con la China y con el Japón. Esos 4 tratados queremos revisarlo y saber lo pequeño, dónde están y qué es. Vamos a ver un mapa mundial y vamos a conversar sobre eso. Nos quedan aproximadamente 20 minutos de clase que quiero que revisemos eso un poquito. Doctor, buenos días. Dime. Estoy en el grupo de Jorge Inga y dice mi compañero no ha podido escuchar con qué país nos ha tocado el tratado para poder analizar sus desventajas y ventajas. Los que yo ya lo dije, pero no me acuerdo, no he apuntado. Los otros grupos, ¿qué tienen los países? A ver. Bueno, en fin, piensen en uno de los 4 países que puedan hacer. No importa si es que nos cruzamos ya. Listo, doctor. Me Gracias. parece que para Jorge era, creo que Japón, no sé, China creo que era. TLC con China me parece que era. China es conmigo. Con China es contigo, ya. Entonces ya descarta China. Estados Unidos, ¿quién tiene? Angie lo tiene, doctor. Angie tiene Estados Unidos. Ya, entonces agarra pues Comunidad Económica Europea.
o Japón. Coordinan ahí. Europeo me toca a mí. Europeo Ya, me toca a mí. entonces con Japón te tocaría, pues, mi estimado, para, Tampoco me toca a mí, doctor. ya. ¿Y Estados Unidos? Ya, pues acóplense a esos grupos, ya tenemos 4 ya. Los 4 tratados más importantes estamos debatiéndole. Ya vamos ya para comenzar, 5 minutos más. El grupo que tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿por qué no nos habla un poquito así pequeñito? O creo que no nos va a dar tiempo, jóvenes, ya son 9:03, nos quedan 7 minutos. Acá yo voy a leer un poquito lo que hay, si no, lo dejamos eso para la próxima clase, poder conversar y poder hablar sobre estos tratados a nivel de clase. Podríamos dedicarle unos par de minutos a conversar la próxima clase. Nos quedan solamente 7 minutos, 6 minutos nomás de clase y se va. A ver, levanta. A ver, Angisita preciosa, adelante. Profesor, a mí me ha tocado hablar sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ya. ¿Qué te parece ese tratado? Bueno, ese tratado se firmó en el año 2009 y hasta la actualidad tiene una vigencia de 11 años aproximadamente, porque estamos en el año 2020, lo cual ha traído beneficios al país. Uno de los beneficios que es que permite el incremento de nuestras exportaciones, que tendrán acceso al mercado más grande del mundo. Es uno de los beneficios. Como sabemos que nuestro país es un país tercermundista. El país tercermundista es lo que no transforman su materia prima, es decir, exportan lo que es materia prima, que es, por ejemplo, tenemos las paltas, mangos, espárragos, arándanos, lo que exportan a los Estados Unidos, y ellos lo regresan lo que son en conservas, ya transformados esa materia prima. A eso llamamos un país tercermundista. Otro de sus beneficios que tiene es promover la descentralización productiva. También contribuirá a la creación de infraestructura, incentiva la inversión extranjera. Eso se refiere a los países extranjeros que vienen y invierten en el Perú. También tenemos, por ejemplo, lo que es si no sería por esos tratados, no tendríamos lo que es la tecnología, porque sabemos que el Perú solo exporta su materia prima, más no lo transforma. Gracias a eso tenemos las tecnologías que hoy en día utilizamos. También proveerá la mejora de educación, la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico, como ya vine explicando. También implementa lo que es son mano de obra, lo que da trabajo a más peruanos con esta exportación, y también producirá los costos de producción. Tenemos también, mejorará la capacidad adquisitiva de los consumidores. Promoverá el empleo, pues las empresas incrementan su producción para exportar más. Mejora las condiciones laborales en el Perú. Esos serían los beneficios que trae este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, profesor. Angie, cuando nosotros vemos que la economía peruana es una economía primaria exportadora, se llama. ¿Qué es primaria o exportadora? Los países, la economía peruana exporta materias primas, o sea, no exporta con valor agregado. Lo que tú estabas diciendo, pero de otras palabras. Por ejemplo, el mayor rubro de nuestras exportaciones como país es los minerales. Llámese oro, plata, cobre, estaño, bronce, hierro. El cobre es de los principales productos de exportación que tiene el Perú, igual que la plata y el oro. Pero es un país primario exportador. No exporta con valor agregado. No tiene tecnología ni tiene industria para exportar. Igual que también los productos primarios agrícolas los exporta en su estado más reciente. Entonces, hay muchos productos peruanos de exportación,
Ojalá hubiesen mucho más. La quinoa es muy querido en el mundo, pero se exporta poco. Pero hay que exportar con valor agregado, es lo que tú decías. Entonces, ahí, si bien es cierto que los peruanos, los productores peruanos se deben preparar de una manera mejor y el Estado también debe invertir para, aquí está, el Estado debería tener en cuenta el valor agregado de la producción, una gestión de calidad para la educación de los productores, el desarrollo tecnológico y el financiamiento, el transporte y la comercialización son medidas claves para evitar que los TLC sigan afectando negativamente a ciertos productos. Esto es un reto que tiene el Estado. Estamos viendo que en el Perú y en el mundo tenemos que entrar en un nivel de competitividad como Estado peruano. Y eso es importante, Angie, que el Perú sea más competitivo. Recién ha salido una encuesta, un cuadro hace 3 días en los principales diarios de la región Amazonas, que el departamento de Amazonas como departamento no era competitivo porque estaba en el puesto 21 de los 25 departamentos en competitividad nacional. Entonces, si nuestro departamento está tan bajo en los niveles de competitividad, entonces, ¿qué es lo que está pasando también? Si nuestro departamento no tiene un nivel de competitividad y nuestro país tampoco no tiene un nivel de competitividad con respecto a Latinoamérica, entonces ahí hay varios esfuerzos que debe hacer el Estado. No podemos estar llorando sobre la leche derramada y solamente quejarnos, sino debemos ver y debemos ver como sociedad y como Estado para qué, que debemos tener en cuenta que el valor agregado en la producción es importante. Vamos a decir, en los productos agrícolas y en los productos no agrícolas. Cuando hablamos de los productos agroindustriales de exportación y cuando hablamos de los productos agrícolas de exportación o cuando hablamos de los productos no alimenticios agroindustriales y agrícolas no alimenticios de exportación también, como en el caso de los cueros y de la madera no alimenticios que podrían exportarse de la Amazonía hacia el mundo. Entonces, las medidas que el Estado tiene que entrar pues primero con educación hacia los agricultores, hacia los productores, el desarrollo tecnológico es importante, el financiamiento. Lo que ayer nos decía un compañero de Mendoza acerca de la competitividad que debería haber y ¿cómo se llama? Ayer hablábamos sobre la competencia con valores y todo lo demás conversábamos ayer. Entonces, competencia leal, no la competencia desleal. También hablábamos ayer en el curso de ética. El financiamiento es importante, el desarrollo tecnológico, para mí es básico el desarrollo tecnológico y la educación que deben tener los productores. La mayor parte de los agricultores en el Perú no tienen una formación adecuada en gestión ni en comercialización, ni mucho menos en producción. De repente producen muy bien, pero tienen métodos bastante todavía no científicos, no técnicos. Entonces sería importante que también que se tenga que capacitar en nuevas tecnologías a nuestros, en el financiamiento, la gestión para la producción, la gestión para la comercialización, la gestión para la transformación de los productos, el transporte. El transporte es uno de los temas muy importantes en todo lo que es para exportar. El transporte, en qué condiciones están las vías de comunicación en Amazonas y en el Perú, qué tanto puede llegar un producto hacia el puerto para llegar ya a su destino final. Entonces, el transporte es importante también. Y el tema de comercialización es un tema muy amplio y bastante complejo, que hay expertos en esto que nos pueden ayudar. Entonces, yo creo que Agnisita, yo creo que ahí nos vamos a quedar. Yo voy a agradecer a todos su participación. Estamos terminando con 25. Estoy tomando la foto de todos los que están ingresando con algunas excepciones graves. Hay 24 alumnos que han terminado la clase y voy a tomar la foto respectiva porque ya no nos da tiempo para poder
llamar lista y voy a tomar la foto. La próxima semana seguimos con esta conversación y son con 7 ausencias que voy a ver quiénes son los que están ausentes. Vamos a terminar esta clase. Muchas gracias, Dios me los bendiga y a protegerse todos, por favor. ¿A qué hora termina la clase? 9:10. Muy bien, gracias a todos, Dios me los bendiga y hasta la próxima clase.